Quienes visitan Atenas no dudan en pagar el precio del boleto para visitar la Acrópolis a 156 metros sobre el nivel del mar, que en griego significa ciudad alta o ciudad en lo alto, y que funcionaba como lugar de defensa y de culto. Esto hace que la base de la montaña esté llena constantemente de autos y autobuses y que incluso tenga una parada del turibús. Aunque la Acrópolis tuvo otros edificios anteriores, estos fueron destruidos por los persas en el año 480 a.C., por lo que entre el 460 y el 430 también a.C., el gobernador Pericles encargó a Fidias las nuevas obras de las que sobresale el Partenón. En el siglo V, la Acrópolis tuvo su forma definitiva y se conservó en buen estado hasta que, lamentablemente, en el siglo XVI, a causa de la dominación otomana, el Partenón se convirtió en mezquita, el Erecteión en harem y los propileos en polvorín. Para llegar al lugar es necesario subir por una pendiente muy resbalosa porque está tapizada con piedras de mármol. El camino está flanqueado por maravillosos árboles de olivo. Lo primero que se encuentra es el Odeón, construido en el año 161 gracias a Herodes Ático. Durante la invasión de los érulos del año 267 fue destruido y su estructura formó parte de las murallas. Afortunadamente, gracias a las excavaciones del siglo XIX, se pudo restaurar y desde 1957 se utiliza para festivales y representaciones teatrales. Inmediatamente después se llega a los propileos, que en arquitectura se trata de una entrada monumental con columnas. Así se veía en su tiempo como ingreso a la Acrópolis. Tenía dos salas, de las que la del lado norte servía como pinacoteca, la primera galería de pintura del mundo. Así se ven ahora. Eran monumentales. Tenían la función de suprimir visualmente la diferencia de nivel existente entre la parte exterior y la parte interior de la Acrópolis. Al lado izquierdo, como vemos ahora, lo que fue la pinacoteca, y al frente, las enormes columnas de orden dórico. Los propileos fueron terminados en el año 432 a.C. por Mnesicles, con columnas de mármol pentélico, el mismo material del Partenón. A su lado derecho se construyó el pequeño templo jónico de Atenea Nike o Victoriosa, con el fin de conmemorar la victoria sobre los persas en la batalla de Salamina del año 480 a.C. Como el pequeño templo no estaba destinado a grandes reuniones, tenía enfrente un altar que permitía celebrar ceremonias al aire libre. Se construyó en el año 421 a.C. en el lugar de un torreón de los propileos, bajo el proyecto de Calícrates, quien junto con Ictino también colaboró en la construcción del Partenón. En el interior se colocó una imagen de Atenea como Nike o diosa alada, símbolo de las batallas navales, a la que se le cortaron las alas para que nunca pudiera abandonar la ciudad. Así se ve actualmente sin el entablamento, la cubierta o techumbre y los frontones que ha perdido.
La parte que se ve hacia el vacío es la parte posterior, ya que el frente daba hacia el interior de la Acrópolis. Sus capiteles, de estilo jónico, son inconfundibles. Y ahora continuaremos nuestro recorrido pasando por las enormes columnas dóricas de los Propileos para llegar hasta donde está el Partenón, que se construyó siguiendo el orden dórico sobre las ruinas de un templo llamado Hecatompedón, que fue destruido por los persas. La palabra Partenón significa residencia de las jóvenes, y en este caso se trataba de la residencia de la diosa Atenea Partenos. El templo fue construido entre los años 447 y 432 a.C. por los arquitectos Ictino y Calícrates, bajo las órdenes del arquitecto y gran escultor Fidias, como agradecimiento a los dioses por la victoria de los griegos contra los persas. Después de su uso por los griegos, se convirtió primero en iglesia cristiana y después en mezquita musulmana. Lamentablemente, en 1687, durante el asedio de Atenas por los venecianos bajo el general Francesco Morosini, los turcos lo utilizaron como depósito de pólvora y un cañonazo provocó que ésta estallara, causando el derrumbe del techo y parte de los muros. Y por si esto fuera poco, los venecianos se repartieron como botín parte de los tesoros de la Acrópolis. Lamentablemente, a principios del siglo XIX, bajo la dominación otomana, el despojo continuó cuando Thomas Bruce, conde de Elgin, embajador británico en Constantinopla y residente en Atenas, ordenó que entre 1801 y 1805 se retirara la mayor parte de la decoración escultórica que quedaba, frontones, metopas y el friso, para que se trasladara a Inglaterra y se vendiera al Museo Británico, en donde todavía se exhibe. Gracias a las técnicas actuales, el Partenón se sigue restaurando y, para tener una idea de cómo se veía en su tiempo, nos pueden ayudar estos elementos del moderno Museo de la Acrópolis. Tenía aproximadamente 69.5 metros de largo por casi 31 de ancho. Sus columnas externas medían 10.4 metros de altura y en el interior tenía 2 pisos de columnas que sostenían la techumbre en madera. Recordemos que el padre de Atenea, Zeus, había tenido relaciones con Metis, su primera esposa, a quien dejó embarazada. Pero cuando se enteró que ella tendría hijos más poderosos que él, que le quitarían el poder, decidió tragársela. Sin embargo, como estaba ya embarazada, su hija Atenea surgió de la cabeza de Zeus ya adulta, con casco y escudo. Esto se presenta en uno de los frontones del Partenón, donde Atenea, coronada por la victoria, aparece ante Zeus, que ha recibido de Vulcano o Hefesto un golpe en la cabeza con un hacha para que naciera la diosa. Al lado derecho Poseidón, dios del mar, y al izquierdo Hera, segunda esposa de Zeus.
Las figuras, en orden ascendente y descendente, se adaptaban perfectamente a la forma del frontón. Atrás de Hera está Marte, dios de la guerra con espada y escudo. Y atrás de Poseidón, Apolo y Afrodita. En el otro frontón se observaba la lucha entre Atenea y Poseidón por conseguir el patronato de la ciudad. Poseidón hizo surgir con su tridente un brote de agua, pero Atenea lo venció, haciendo que surgiera el árbol de olivo, por lo que la ciudad se llamó Atenas. En el interior del templo estaba la escultura de marfil y oro, realizada por Fidias, para la que se necesitaron 1.200 kilogramos de oro. Gracias a las pequeñas réplicas que se hacían en aquel tiempo, podemos saber cómo era. El Museo de la Acrópolis muestra cómo era el tamaño real del Partenón, así como el diseño del friso y las metopas que tenían vivos colores. Las metopas mostraban la lucha entre centauros y lapitas en las que los salvajes centauros vencidos representaban a los persas dominados por la superioridad de los griegos. Estos son algunos de los llamados mármoles de Elgin que se conservan en el Museo Británico. Los relieves tienen la técnica llamada ropa mojada porque las telas parecen estar tan adheridas al cuerpo que permiten ver todas sus formas. Y podemos tener otra visión cercana al Partenón gracias a que en la ciudad de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, en 1897 se hizo una réplica a escala real con motivo del centenario de la ciudad. El edificio incluye también la escultura del interior. Se veía el Erecteion o Erecteón, otro edificio de la Acrópolis y obra maestra del orden jónico. Fue construido entre los años 421 y 406 a.C. para reemplazar al antiguo templo de Atenea Polias, que había sido destruido por los persas durante las guerras médicas del año 480 a.C. Albergaba los cultos más antiguos de la ciudad, consagrado a Atenea Polias, Poseidón y Hefesto, y al rey mítico de Atenas, Erecteo, que había sido fulminado por Poseidón y estaba enterrado en ese lugar. Algunos lo atribuyen a Calímaco, otros a Mnexicles y otros a Filocles. Está hecho de mármol pentélico. Por el declive del terreno tiene planta irregular y 3 pórticos, de los que sobresale la famosa tribuna de las Cariátides que indicaba la tumba del mítico rey Cécrope. El nombre de Cariátides
hace referencia a las mujeres de las islas Carias, en Laconia, que fueron convertidas en esclavas y condenadas a llevar las más pesadas cargas. Por causa de la contaminación, las cariátides fueron llevadas al Museo de la Acrópolis para su cuidado. Ahí se pueden observar con todo detalle, incluyendo la parte posterior. Una de las cariátides se encuentra en el Museo Británico y en el Erechtheion se colocaron copias. Este dibujo nos ayuda a ubicar los lugares recorridos. El 2 son los propileos, el 3 la pinacoteca, el 5 el templo de Atenea Nike, el 4 el Erechtheion y el 1 el Partenón. Desde la Acrópolis se ve el templo dórico dedicado a Hefesto y terminado en el año 415 a.C. Se conserva en muy buen estado porque sirvió como iglesia cristiana hasta 1934 y posteriormente sirvió como lugar de sepultura para los europeos no ortodoxos. También desde la Acrópolis se ve la roca del Areópago, desde donde, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo predicó a los atenienses diciendo: «Varones atenienses, percibo que son muy religiosos en todo sentido porque, mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, a aquel que adoran sin conocer es a quien yo les vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitara sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscaran la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de ustedes, porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Una placa de bronce hace mención de este acontecimiento. Y después de esta visita, nos despedimos de la Acrópolis.